¿Qué cosa es la UCI realmente? La UCI es la Universidad de la Ciencia Informática. Es un proyecto que inició Fidel Castro hace algunos años, desde el 2002, con el interés de desarrollar un poco la informática y todas las nuevas tecnologías en Cuba. Pasa que realmente, aparte de ser una escuela de este tipo, es una escuela también política, porque se prepara a todos los estudiantes un intensivo político, digamos, muchísimas reuniones, muchísimos análisis. Se utiliza bastante para que el gobierno mide el estado de opinión, dada la heterogeneidad de las personas que estudian en la universidad. Y alguna gente dice que ahí también se preparan hackers, espías, o esto es un... No, es realmente dentro de la disciplina de la ciencia de la información siempre hay una parte de seguridad informática. Lo que el desconocimiento de las personas las hace hablar en estos términos de hacker, espías y este tipo de situaciones. Realmente a mí no me consta que se haga ese tipo de preparación, aunque sí se preparan a los estudiantes en temas de seguridad informática, como es lógico. ¿Y el caso de Eliezer Ávila, tú lo conociste? Sí, Eliezer Ávila estuvo en mi año. Es decir, si yo me hubiese graduado en la UCI, me hubiese graduado dentro del curso de Eliezer. Y personalmente no lo conocí, lo vine a conocer luego de que se difundieron los videos en que él le cuestiona a Alarcón unas ciertas cosas, ¿no? Y terminó, creo, de ingeniero vendiendo plátano, dicen los... Eso es algo que se ve muchísimo, sobre todo allá en la isla. El gobierno prepara cierta cantidad de profesionales que luego no va a utilizar realmente a plenitud porque no hay un desarrollo, no hay una infraestructura. Y bueno, y si caes en desgracia, pues es peor todavía. O sea, eso volvía castigado también. Claro, es que eso es, digamos, es el modus operandi. Si tú no me sirves, yo te castigo y te anulo como persona. Recordemos a Felipe y a Carlos Laje. Pero le costó caro todo lo que le dijo a Alarcón. Es que la verdad duele. La verdad duele muchísimo, más en un sistema represivo. Ya, bueno, cuéntame tu pasaje por Ecuador. Bueno, Ecuador es una vía de escape. Eso lo conoce todo el mundo. Hay posibilidades de emigrar de Cuba y se puede hacer por una vía segura, no tan cara, y la gente indiscutiblemente va a escoger la opción de Ecuador. Claro que uno llega a Ecuador con una visión de la vida totalmente diferente y contraria a la realidad, porque uno piensa que va a poder mantener un estatus legal, hacer un trabajo. Es más o menos el mismo tipo de vida que se pudiera vivir aquí en la Florida. Pasa que cuando uno llega te encuentras con ese tema de la xenofobia, de la discriminación. ¿Es mucha xenofobia contra los cubanos? Demasiada xenofobia. Okay. El asunto no es tal, digamos, como tal la xenofobia en sí, sino de que muchas veces vas a trabajar, vas a solicitar servicios públicos o privados y te los deniegan igualmente. Cuéntame alguna anécdota que te haya ocurrido a ti. Por ejemplo, yo estuve trabajando para un empresario 3 meses y al 4.º mes tuve que prácticamente declararme en huelga porque no me pagaba. ¿Era ecuatoriano? Ecuatoriano. Asimismo, la violencia que hay en Ecuador es terrible igual. Es decir, no es una sociedad segura para nada. Para nada. ¿Y Rafael Correa y los cubanos? Ese tema nunca lo toca. Y fue un tema que yo también critiqué muchísimo cuando aquí en CNN Gala tuvo la oportunidad de entrevistar a Correa. Yo le escribo un tweet y le digo que le pregunte acerca de la situación de los cubanos en ese país. Y nada, silencio. No hubo respuesta de ningún tipo. ¿Y son muchos los cubanos que están escapando hacia Ecuador? Son muchísimos. Son muchísimos. Al estar nosotros en Panamá, en una semana llegamos a ser más de 50 cubanos. ¿Pero en Panamá o en Ecuador? En Panamá, pero todos venían desde Ecuador. ¿Y la gente cómo escapa hacia Ecuador? O sea, ¿cómo salen los cubanos hacia Ecuador? Bueno, ahí hay una sola vía, que es indiscutible. Tienes que pasar Colombia
No, pero para llegar a Ecuador, o sea, ¿cómo es que los cubanos? Ya. Discúlpame. Para llegar a Ecuador es prácticamente sencillo. Bueno, era prácticamente sencillo. A partir de este año 2012 ya creo que está muy limitada la opción de las cartas de invitación. Porque para tú salir de Cuba necesitas una visa, una carta de invitación y un permiso de salida. Obviamente, cuando tú te anulan uno de estos requisitos, el viaje se te hace más fácil. Desde el punto de vista de que Ecuador no exigía visa para los cubanos ni para muchísimos ciudadanos del mundo, pues entonces solamente quedaba resolver la carta de invitación, que en muchos casos la gente la negociaba a $5,000, $6,000, $4,000, y el permiso de salida. Y con eso podían llegar a Ecuador, con una estadía de 3 meses como turista. Claro que ahí se arreglaban las cosas, se modificaba la visa, y de alguna manera la gente que empezaron a llegar en el 2008, principios de 2009, pudieron lograr una cierta regularización. Luego vino el problema de los matrimonios arreglados, y fue donde el gobierno tajantemente puso requisitos cruzados para sacar una visa en Ecuador. Y era muy sencillo. Para sacar una visa tienes que tener una cuenta en un banco como garantía económica de que puedes estar en este país. Y como ninguno de los cubanos tenemos cuenta en ningún banco respetable del mundo, porque si el que me diga a mí que el Banco Popular de Ahorro sirve como fiador en Ecuador, yo me le echo a reír. Entonces, cuando íbamos al banco a hacer una cuenta, nos decían que para tener una cuenta en el banco necesitábamos un estatus legal. Sí, era... O sea, nunca podías nunca te podías regularizar. Pero la gente se casaba, sí, había muchos matrimonios, o sea... Hubo muchos matrimonios arreglados. Se estaban enamorando. Puedo decirte que la mayoría. Y sí conozco también los casos en personas que mantuvieron relaciones sentimentales, ecuatorianos y cubanos, y relaciones que tampoco se pudieron en un lapso corto de tiempo regularizar por este mismo asunto de los matrimonios arreglados. Yo no sé si te conviene responder la pregunta, pero ¿tuviste novia ecuatoriana? Yo creo que eso, por ahí pasa una buena parte de... O sea, tú. Sí. Ok. Ponme alguna anécdota de la xenofobia, sí, porque uno a veces cree que nosotros cubanos todos nos quieren en el mundo, pero realmente parece que no es así. Bueno, yo te voy a decir una cosa, porque como decimos nosotros los cubanos, lo cortés no quita lo valiente. Cuando empezó a llegar el flujo de cubanos a Ecuador, los cubanos éramos muy bien respetados en Ecuador. ¿Qué pasa? Que lamentablemente no todas las personas que tienen dinero para emigrar de Cuba son las mejores personas ni las mejores preparadas de Cuba. Ya. Puesto que todos sabemos cómo funciona la economía cubana. Ya. Entonces, muchas personas que no tenían ni preparación ni ningún tipo de conocimientos para vivir y sustentarse, como digamos decentemente, se dedicaron a extorsionar, a robar y a hacer una serie de actividades que degradaban un poco la imagen de los cubanos, porque cuando una persona comete un delito como eso, no van a decir esa persona, van a decir el cubano. Entonces empezaron a sucederse hechos de este tipo, y lo que hizo fue que la opinión pública fue en detrimento de los cubanos. Y usted puede preguntar en Ecuador la opinión que tienen de colombianos y cubanos, y es la misma.